En entrevista para el programa radiofónico El Informativo, en su edición matutina, conducido por Ileana Pineda y Gabriela Isa, el historiador Ricardo de la Peña Marshall presentó su libro Villahermosa y su ciudad, la ciudad de todos, en el cual trata de mostrar a los villahermosinos la historia de esta ciudad. La idea de este libro es poder llevar a todos los villahermosinos y los tabasqueños en general lo que significa la historia de la ciudad y lo que significa además todo el tejemaneje que se ha producido en los últimos 480 y tantos años para crear esta ciudad. Si lo leemos, podremos entender en el brete en el que estamos metidos hoy. Resaltó que este libro está enfocado en diversos puntos de vista, siendo multifactorial. Lo tomamos además desde diferentes puntos de vista, o sea, sí es un libro de historia, sí es escrito evidentemente por un historiador, pero es multifactorial la manera de ver las cosas. Incluso el libro lo cerramos con un llamado de atención muy fuerte a nuestro respeto por el entorno ecológico. Platicó sobre la mezcla de razas que existe en la genética de los tabasqueños. Hay que entender que tuvimos también mezclas con los grupos indígenas, claro. Que tampoco soñemos con los olmecas y los mayas, porque de repente así, muy románticamente, ¿no? Olmecas nada tienen que ver los olmecas con Tabasco, ni tampoco realmente los mayas más que hacia la región de los pantanos y los ríos. Entonces, bueno, tenemos aquí más bien una mezcolanza que tiene que ver con algo que no han reconocido los historiadores locales. Yo ya lo he insistido, es el tercer libro en el que insisto. Tenemos la tercera sangre, la negra, con una fuerza muy poderosa en Tabasco, claro, que no hemos querido entenderlo o aceptarlo. Y tú ves en las regiones, sobre todo la Chontalpa, y hay presencia de sangre negra, y no tiene que ver por la inmigración de veracruzanos o guerrerenses, no, tiene que ver porque en el periodo virreinal hay una importación muy grande de negros a esta región. En ese sentido explicó la influencia que tienen los tabasqueños esta mezcla de razas. ¿Cómo puede influirnos? Porque eso forma finalmente parte de nuestra genética, forma parte de la diferencia que hay entre el cómo se comporta alguien de la zona de la Chontalpa y cómo se comporta alguien de la zona de los ríos. Okay. Desde el nombre que le dan a la ceiba en Huimanguillo, el nombre que le dan a la ceiba en Tenosique, son distintos y es el mismo árbol y es el mismo estado y es el mismo territorio. Entonces, eso te significa que sí hay una presencia importante en la Chontalpa de sangre negra desde el periodo virreinal. Resaltó la particularidad que tiene la ciudad de Villahermosa en la actualidad. Que sí debemos de sentirnos orgullosos de Villahermosa, nuestra ciudad, porque es la que nos toca vivir, porque es la que estamos construyendo con el esfuerzo individual todos los días, es la suma de todos nosotros, pero Villahermosa en realidad era un pueblo bicicletero sin bicicletas. O sea, ni para bicicletas. Bueno, no ha cambiado mucho, ha crecido, pero en el fondo, en la esencia, sigue siendo un pueblo bicicletero sin bicicletas. También comentó sobre la identidad tabasqueña que se ha perdido dando paso a la modernidad. De entrada, somos una sociedad que en el entorno inmediato, históricamente hablando, es decir, en los últimos 70 años, nos abrimos de golpe y porrazo a la modernidad. Todos soñábamos ya desde los años 20 en el modernismo. De hecho, el porfiriato, que se denigra, que se le dicen mil cosas, el porfiriato es el que abre a comerciantes de otras regiones del país e incluso del extranjero a que vengan a hacer negocios a Tabasco. Entonces, es cuando empiezan a entrar las familias con nombres que hoy son comunes, entre 1880 y 1900, entran todas estas familias que te digo hoy son comunes en los negocios en Tabasco, pero entran por esa apertura económica que hay y se empieza a denigrar al local cuando nos volvemos urbanos. Y nos volvemos urbanos después del garridismo. O sea, de hecho el mismo Tomás Garrido lo que impulsa es que nos concentremos en las ciudades. Garrido es el primero que le da una estructura urbana a Villahermosa, con bulevares, con avenidas, con conexiones, y ahí tenemos las colonias sobrevivientes del garridismo. La que mejor se hizo, la 1 de Mayo. En ese aspecto, como historiador mencionó elementos para tomar en cuenta y revertir la pérdida de la identidad. Y entre los elementos que hay que tomar en cuenta es una redistribución de la riqueza de entrada. ¿Por qué? Porque se ha concentrado en tan pocas manos que todos somos empleados.
Ya no hay el espíritu creador que lo hubo en el porfiriato, en el garridismo, en el desarrollo estabilizador de los 50 y los 60. Ya no hay eso. Se concentró entonces tanto que tú ya no puedes como empleado soñar que vas a ahorrar y en algún momento vas a poner un negocio. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.